Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, mundo. Gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa radial y televisivo, La Batalla de Cada Hombre, del ministerio Caminando Bajo la Columna de Fuego. Te damos las gracias por estar con nosotros. Te pedimos el favor de que nos compartas, de que le des like a este programa. Queremos llegar a tantas personas como sea posible, tratando de comunicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, mi hermano Luis. ¿Cómo estás? Así es, Francis, bendiciones para ti y para cada una de las personas que se conectan ahí, desde sus hogares, desde su trabajo, de donde quiera que nos estén viendo, desde cualquier parte del mundo. Bendiciones para todos, les pedimos que se conecten, que compartan el link de la transmisión para que le llegue a otros también que se conecten y que puedan recibir esta palabra que se imparte aquí como cada jueves. Esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes. Le pedimos que nos sigan en las diferentes redes también. Estamos en Instagram como @Ministerio Columna de Fuego. Nos pueden seguir ahí. En Facebook como Iglesia Caminando Bajo la Columna de Fuego. Y en YouTube igual, Ministerio Columna de Fuego. Amén, gloria a Dios. Hoy estaremos tratando, hermano Luis, un tema que como todos son edificantes, temas que nos confrontan con realidades, con nuestra forma de creer, con nuestra forma de caminar en la vida. Hoy estaremos hablando un tema de dificultades. El tema realmente hoy es firmes en tiempos de dificultad, así que estaremos hablando de los problemas que confrontamos Así como es. creyentes, como no creyentes, bueno, los que no son creyentes todavía, evidentemente. Dificultades. Francis, Dificultades, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos entender rápidamente por dificultades? ¿Qué? Porque las dificultades siempre van a estar. Son parte del paquete que se nos son entregado cuando uno viene a la vida. ¿Qué podemos entender por dificultades? por decirlo en palabras llanas, dificultades son todas estas cosas que se oponen a lo que realmente estamos tratando de hacer, decir o alcanzar. Nosotros tenemos planes, proyectos, deseos. A veces pensamos que las cosas vienen fácil. Entonces, en el camino encontramos que aparecen las dificultades. Cuando vas a, por ejemplo, solicitas un trabajo, pero resulta que cuando ya llegaste, llegaron primero otros 5, 6, 7 primero que tú, ya le dieron el trabajo a otro, te dicen, no, disculpe, pero ya contratamos a alguien. Cuando vas a un lugar donde te dicen a ti, ya la hora se cerró, ya no es tiempo de recibirte. Cuando tú te enfocas en la vida, en un proyecto y resulta que durante estás tratando de organizarte, de caminar en un proyecto de vida, alguien viene y te dice, no es así, no es lo que tú estás esperando, no te puedo ayudar con tal cosa, no te puedo dar lo que tú necesitas. Comienzan a venir situaciones que son Sí. contravenientes con aquello que tú estás tratando de alcanzar. Ahí comenzamos a ver todas esas oposiciones que se comienzan entonces a sumar en el camino. Mientras vamos recorriendo ese camino, que ese camino no es más que cualquier rumbo o destino que uno toma en la vida, como decías tú, para cumplir una u otra cosa. Pero en ese camino siempre van a aparecer obstáculos. Es como el corredor que va corriendo, que lo hemos visto, los Juegos Olímpicos y todo eso. Se le van presentando obstáculos. Esas son dificultades, Y porque de, le van incomodando el camino. No es tan fácil como yo pensaba. No fue tan cerca como yo pensaba. No fue tan ventajoso como yo pensaba. Las veces que uno tiene cosas calculadas, pero resulta que son otras. Así es, hermano. Incluso la misma palabra nos dice en el Salmo 34:19 que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Entonces, de inicio, de entrada, lo que nos comienza a abrir el camino en cualquier área de nuestra vida es que Dios esté con nosotros. Porque no dice que el hombre de todas nos librará, sino que Dios, el Señor, el Padre, de todas las aflicciones, Él nos librará. Entonces, la primera llave para abrir la puerta de que se quiten los obstáculos del medio es confiar en el Padre Jehová de los ejércitos. Porque Él es más alto que nosotros en sus pensamientos. Él sabe lo que es más necesario para nosotros. Aun cuando las cosas se están dando como las estamos planificando y creemos que vamos en la línea correcta, entonces algo pasa. Viene un de repente del Señor y un torbellino te borra todo, te derrumba todo lo que ya tú estabas levantando. ¿Por qué? Es que muchas veces no sabemos los pensamientos del Padre. Pensamientos de bien y no de mal nos enseña la palabra. Entonces, cuando el Señor se alinea al diseño que ya Él programó,
que ya hizo para ti y para mí, Él entiende que tal o cual cosa no es conveniente para nuestro desarrollo espiritual, entonces Él permite que las cosas no se den, pero por un plan y un propósito. Nunca vas a pasar por una dificultad que el Señor la permita sin después saber el por qué y sin ver tampoco el beneficio espiritual del por qué Dios te permitió pasar por esa situación. Así es, Francis. Mira, yo creo algo, Francis, y es que a veces nosotros estamos viendo el mal o el bien de una percepción equivocada. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros vemos cosas malas que nos están pasando, creemos que son malas, pero los resultados de eso son cosas buenas. Porque como tú dices, si Dios está en control, si Dios verdaderamente, como dice la palabra, de Jehová son los pasos del hombre, si en verdad Dios es quien guía mi camino, aunque me parezca malo lo que me está pasando, de eso Dios va a sacar algo bueno. Amén. De ahí Dios me va a llevar a un lugar mejor. Fíjate, en todos los hombres de la Biblia, todo lo que pasaron dificultades, procesos, se vieron en momentos muy difíciles, muy amargos de su vida. El mismo Jesús se encontró en momentos más difíciles de la vida, aún a punto de ser crucificado. El mismo José se encontró preso, el mismo Moisés se encontró esclavo. O sea, todos los hombres de Dios fueron en un momento de su camino, en un momento de su trayectoria, tuvieron una etapa muy difícil donde pensaban que era su final quizás. Así es, Pero hermano Luis. Dios tenía planes para ellos, Dios tenía un futuro que ellos no lo conocían, porque el hombre no conoce el futuro, pero Dios sí conoce lo que viene más adelante. O sea, me resulta muy, muy inquietante cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero yo lo haré para que tu fe no falle. O sea, le dice el mismo Jesús en otra ocasión, dice, en el mundo tendré aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y dice aquí en el Salmos 33, Salmo 133, me parece, que dice, Amén. El salmo que acabamos de leer. muchas son las aflicciones del justo. Salmos 34, 19. 34, sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella yo la libraré. Entonces, si son muchas las aflicciones del justo, ¿cómo que me va a librar si son muchas? Si ya están. O sea, ¿de qué Dios está hablando que nos va a librar? ¿Nos va a librar de las aflicciones per se? ¿O nos va a librar de las consecuencias de las aflicciones? De lo que pueda dañarme, de lo que pueda hacerme daño. De eso es que Dios dice que nos va a librar. Dios nos dice, de toda ella Dios te libraré, de las angustias, de ese daño que nos pueda causar, de quebrantar nuestra fe. Porque nosotros necesitamos, en medio de esas aflicciones, tener una fe inquebrantable. Es que necesariamente, fíjate que cada discípulo pasó por situaciones y es necesario que pasemos por diversas tribulaciones para crecer. Ningún personaje de la Biblia la tuvo fácil. Los personajes que tú mencionaste, y a la cabeza Jesús de Nazaret. ¿Por cuántas situaciones de vida no pasaron? Si el mismo Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, se permitió pasar por diferentes tribulaciones, situaciones, persecuciones, donde fue abochornado, apedreado, fue juzgado, fue escupido, pasó por tantas situaciones. ¿Pero por qué? O sea, si Él es Dios, ¿por qué cuando marcó un propósito en un discípulo simplemente no le limpió el camino para que todo fuera felicidad y el proceso y el proyecto se cumpliera de A a la Z sin ningún tipo de dificultad? No, no fue así. Tenía que haber un proceso de preparación, de limpieza interior, pero eso también era un mensaje para cada creyente en el futuro. Sí, los discípulos la veían bien y la veían fácil porque caminaron con Jesús. Si Jesús mismo la vio fácil como hombre, entonces eso nos dice a nosotros que como creyentes, todo lo que intentemos alcanzar en la vida va a ser fácil, incluyendo alcanzar la salvación. Todo va a ser a pedir de boca, todo es amor, todo es abrazo, todo es felicidad, cuando no es así. Tenemos que pasar por diferentes modelos de preparación y ahí vienen las aflicciones que te preparan, te hacen más fuerte, te hacen creer más, aumentan tu fe, aumentan tu credibilidad. El cambio de la primera persona que antes no sabía lo que era el sufrimiento y pasa por un sufrimiento y luego tiene ya una prueba pasada delante del Señor. El creyente que comenzó no es el creyente que terminó al final del proceso. Exacto. Entonces tenemos que pasar por esos filtros, porque Dios tiene que moldearnos en el carácter, moldearnos en el pensamiento, moldearnos en las costumbres malas, pecaminosas que antes teníamos y cambiarla a una nueva conducta, a un nuevo estilo de vida agradable al Padre. Entonces las dificultades tienen que aparecer para probarnos
para procesarnos, para hacernos ser hombres y mujeres diferentes ya en las manos del Señor. Así es. No así cuando no conocemos al Señor. Entonces es crecimiento. Las dificultades en Dios, claro está, las dificultades en Dios son para crecimiento y sostenimiento de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. Así es, Francis. Y mira, algo que yo parafraseando puedo decir, que en el momento que Jesús le dice a Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero yo oraré para que tu fe no falle, para que no desmayes. Voy a parafrasear y voy a decir, quizás Pedro pudo haber dicho, pero ya quítamela. No ore para que mi fe no falle, no, ora para que no me venga esa dificultad. Ora para que no me llegue ese proceso. Ora para que no me venga el mal. Pudiera yo decir que Pedro quizás le dijo así a Cristo, o le pudo haber dicho a Cristo así. ¿Y Cristo qué le va a responder? No puedo, no puedo, no puedo quitarte el proceso. No puedo pedirle a Dios que te quite el proceso, porque es necesario. Es más, lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer por ese proceso que te viene. La fortaleza espiritual que vas a recibir, la vas a recibir por ese proceso que te viene. Tu carácter va a ser moldeado, es por ese proceso que te viene. Tu espíritu será más fuerte, tu carne será más fuerte por esa tentación que te va a venir, porque vas a aprender a resistir. Si Dios no te pasa por el proceso, no vas a aprender. Y si no aprendes, te vas a seguir quemando en la vida. Y Dios lo que quiere es que tú triunfes, que tú tengas éxito en la vida espiritual. Así es, Bendito sea hermano. Dios. Fíjate que el mismo Señor, con la palabra, cuando él fue tentado, él le decía a Satanás, escrito está. Y usaba esta palabra, escrito está, porque él no vino a crear algo a partir de la nada, sino que desde el principio ya había una línea que se venía siguiendo con su palabra, con sus enseñanzas antes de él venir a la tierra. Por eso cuando él refuta a Satanás diciendo escrito está, nos está dando un mensaje a nosotros también de que todo lo que él quiere de nosotros, tanto lo bueno como los procesos difíciles, hay muchas palabras de fortaleza en la palabra. Escrito está, como la que acabamos de leer. Muchas son las aflicciones, escrito está, léala ahí, fortalécete en la palabra del Señor. Muchas veces todo lo que tú necesitas, escrito está. Y cuando tú necesitas esa palabra de confianza, de fe, de fortaleza, a veces no es ni siquiera un hermano que tiene que darte esa palabra de confianza. En la palabra Es que lo vas a encontrar, escrito está. Entonces, cuando te sientas desafiado, cuando te sientas en tentación, cuando te sientas débil, cuando te sientas desenfocado y que te sientas que te vas a deslizar y te puedes descarriar, escrito está. Escrito está. Entonces busca la palabra del Señor, abraza la palabra del Señor, crece en la palabra del Señor. Gloria y vas a ver que las dificultades que van a venir, porque van a venir, van a ser fáciles de brincar, porque el Señor siempre va a estar contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es, mi hermano Francis. Dios está con nosotros y para cada proceso hay una palabra de Dios. Recuerda mi palabra, si es que acaso ustedes creen que se me ha olvidado, dice el Señor. A mí no se me ha olvidado lo que yo escribí sobre ustedes, la promesa que yo le di. Y si no se me han olvidado, pues para algún día Dios le va a traer el cumplimiento. Hay veces, como tú dices, si nosotros estamos pasando en un proceso y vemos que se nos viene el mundo encima, que no hay, vamos a decir que no hay recurso económico. Dice la Biblia que escrito está: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ahí está la respuesta de Dios para ti en ese momento. Si tú estás pasando por un proceso de sanidad, de enfermedad, dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Escrito está, cada palabra que Dios escribió en la Biblia fue con un propósito, fue intencional, porque Él sabía por lo que tú y yo íbamos a pasar. Alabado sea Dios. Así es, mi hermano. Mientras más difícil son las dificultades, mientras más profundo estás envuelto en un problema, en una situación, en un proceso, cuando tú crees que ya todo está perdido, es cuando tú no te imaginas que ya a la puerta está un milagro. Dios no pone cargas en sus hijos que no podamos sobrellevar. Sí. Fíjate que cuando Moisés es enviado al pueblo y el pueblo saca a Moisés de Egipto, cuando ya se sentían que habían escapado, que habían salido de la esclavitud, de repente se encuentran que delante tienen un mar y detrás viene el faraón con todos sus soldados para
acabar, para matarlos. No habían acabado de salir bien de Egipto y ya estaban empezando las dificultades, los problemas. Ellos no sabían que en el momento preciso, ya cuando ellos estuvieran cerca, una distancia prudente, un milagro iba a acontecer en su vida. Un milagro que ellos jamás podían creer que podía ser capaz de existir. ¿Cómo es posible que delante de un mar yo me pare y porque un hombre levanta su vara y la toca, un mar se puede abrir en dos? La gente no ha entendido que por grande que sea el problema, que por grande que sea la dificultad que los arropa, hay un Dios que está contigo que te ha dicho, usa lo que tienes, usa lo que te he dado, cree en lo que ya yo he dicho para ti. Entonces, cuando estas personas abrazan la palabra con este nivel de fe y comienzan a golpear el problema con esa vara que ya Dios le ha dado, con la palabra que ya Dios le ha dado, entonces van a ver como el mar de su problema, el mar de sus situaciones se va a empezar a abrir y ellos van a cruzar y van a caminar con los pies secos por el medio de la dificultad, de la situación, del proceso. El problema está cuando dejamos de creer, dejamos de confiar y no entendemos que el Dios que dijo es capaz de cumplirlo. Entonces entro en el temor, entro en la tentación y me dejo arrastrar. Entonces cuando pierdo mi llamado, cuando pierdo el propósito, cuando permito entonces que la aflicción sea la que gobierne mi vida y eso me desenfoque de la gracia y el favor del Señor. Así es, Francis, ¿no? Y también cuando nosotros dejamos de consultar a Dios, cuando dejamos a Dios de último, porque muchas veces nosotros, el proceso viene, ¿verdad? Y ahí es donde buscamos a Dios, cuando ya no tenemos salida. Pero Exacto. hemos tocado toda la puerta, hemos hecho de todo, y al final es que nosotros venimos a querer socorrer a Dios. A buscar a Dios. Sí, Buscar a Dios. es así como tú dices. Fíjate que mientras tenemos muchos recursos, yo soy autosuficiente. Si el problema es una enfermedad, yo tengo el dinero para costearla. Exacto. Si el problema es de ley, yo tengo el dinero para pagar los mejores abogados. Si el problema es un terreno, yo tengo el dinero para duplicar la oferta y quedarme con el terreno. Si el problema es llevar a una persona en un avión a otro país, yo tengo el avión, tengo los recursos, yo resuelvo mis problemas. Y a veces nos creemos tan autosuficientes por causa del dinero que nos olvidamos de Dios. Y creemos que todo lo podemos hacer sin Dios, pero cuando el dinero falla, cuando el dinero no lo logra, cuando lo que yo puedo hacer con mis manos y lo que poseo, con esto no puedo hacer lo que yo entiendo que necesito hacer, entonces cuando me acuerdo que existe Dios, sea porque perdí la riqueza o porque entendí que las riquezas no me funcionaron, ahora sí sé que hay alguien que sí lo puede hacer, porque Él está por encima de lo que yo tengo y Él está por encima de lo que yo soy. Entonces empiezo a confiar en Jehová. Entonces cuando Jehová viene a mi vida, yo le permito que Él sea que obre, y Él sana el cáncer, Él sana el SIDA, Él restaura mi empresa, Él restaura mi matrimonio. Entonces me di cuenta de algo. Wow, si cuando yo tenía las riquezas hubiese confiado en el Padre, hubiese confiado en Dios, hoy tuviera el dinero y tuviera a Dios. Pero como no confié en Dios, sino que confié en mis riquezas, en mis propias fuerzas, hoy tengo a Dios, pero no tengo mi riqueza. Exacto. Porque es que no entendemos la ecuación. Es 2 y 2 son 4. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así es, Francis. Nosotros tendemos como personas siempre a tener el control de todas las cosas. Mientras tengo el control de las cosas, mientras tengo recursos, mientras se está pagando el vehículo a tiempo, mientras se está pagando la casa a tiempo, mientras el dinero está fluyendo, que es mayormente el problema casi de todo el mundo, mayormente viene muchas veces por lo económico. Y mientras tengo salud, mientras tengo todas las cosas resueltas, me siento como con esa confianza. No siento que dependo tanto de Dios, sino que dependo de mi fuerza. Y muchas veces tú sabías que hay gente que Dios le ha quitado el empleo para que aprendan a depender de Él. Así es. Hay mucha gente que Dios le ha cerrado la puerta para que aprendan a depender cuál es del Dios que abre la puerta. Amén. David tuvo que decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero David Dios lo sacó de su zona de confort. En el momento cuando David dijo eso, David estaba siendo perseguido por Saúl. Así es. Y dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bendito sea Dios. Hay veces que Dios va a permitir que venga dificultad y que vengan persecución a tu vida para que tú aprendas a depender de Dios, de quién fue quien te llamó, quién es que te tiene sostenido. Alabado sea Dios. Así es, y muchas veces que quizás pensemos, pero es que Dios no es justo. Pero ¿por qué permite este nivel de situación sobre mi vida? Mira el caso de José. José fue vendido
José fue prácticamente secuestrado por sus propios hermanos, lo meten en una cueva, en una cisterna, de ahí lo pasan, lo venden por nada, porque querían salir de él, pero ¿cuál fue el daño que él hizo? Y él en ese momento podía preguntarse, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? ¿Cuál es el beneficio de la obra del Señor con que me esté pasando esta situación? O yo no soñé con esto, yo me soñé con... Exacto, eso no fue lo que Dios Eso me no dijo. fue lo que yo soñé, porque José soñaba. Sí, Yo soñé con palacio y estoy en una cisterna. exacto. ¿Qué pasa? Eso no fue lo que Dios dijo de mí. Esa no fue la promesa que a mí se me dio en el Evangelio, que yo iba a ser el profeta de las naciones, el evangelista de las naciones, y no salgo de esta iglesia. Entonces, ¿por qué? Entonces, fíjate cómo este hombre pasa no de ser simplemente una persona esclava, sino con una gracia que va a recibir de Dios, pasa a las manos de un hombre llamado Potifar. Un hombre que confía en él y le dice, pero mira, te voy a dar todo lo que tengo aquí, porque desde el principio que hay una dificultad en tu vida, desde el principio que inicia un proceso de aflicción en tu vida, va a venir algo. Y es que mientras la aflicción te golpee, hay una gracia de Dios que comienza a cubrirte. Y cuando tú eres un hombre que cree y camina en fe, la gente va a comenzar a ver que en ti, aunque estés pasando por una gran tribulación, van a ver algo diferente. Hay algo que brilla, hay algo que me dice que tú no eres igual. Porque este joven, pasando por lo que pasó, halló tanta gracia que lo pusieron como la cabeza en un hogar. Y dijo, todo lo que está aquí tú lo puedes hacer y moverlo a tu consideración. Solamente no toqué a mi esposa porque era lo más valioso para Potifar. Pero bien, aún así pasó una situación que otra. El hombre le pusieron un gancho, el hombre se mantuvo recto. Siendo recto cayó en la cárcel. Y él diría, ¿pero por qué esta nueva aflicción? Si he caminado correctamente, no toqué a la mujer de Potifar, me puse una trampa, no fui yo. ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué tengo que estar preso? Pero el propósito de Dios estaba en él y tenía que ser procesado, tenía que pasar por ese lugar antes de llegar a un palacio prometido. Así es, Francis. Primero la cárcel y después el palacio. Fíjate que primero no fue el palacio para que después caiga en la cárcel. El llamado del Señor y el propósito de Dios al final va a ser de gracia y de privilegio para tu vida. Pero sobre José había un propósito o un destino final escrito ya. Lo que él no sabía cómo era que Dios lo iba a hacer, porque hay veces que Dios te muestra lo que va a hacer contigo, pero no te dice cómo lo va a hacer. Exactamente. Entonces tú comienzas a preguntarte, pero ven acá, Señor, tú no dijiste esto, tú no me dijiste esto, que Dios no tiene que decirte cómo que lo va a hacer. Simplemente créele que tú vas a llegar al final, al destino profético que Dios estableció sobre ti. Así es. Solamente tú tienes que creer. Y José, me imagino que dijo, pero ven acá, yo no soñé estando preso, yo no me soñé en esta cisterna. Es que Dios no te va a decir cómo que lo va a hacer. Exacto. No importa el canal que Dios va a utilizar, no importa los medios. Hay veces que tú estás pasando por una dificultad, pero ese es el trampolín que está utilizando Dios para llevarte hacia donde Dios quiere llevarte. Así es, varón. ¿Y en qué concluyó? Siendo él una persona tan importante, que solamente, por decirlo hoy en día, solamente el presidente de una nación estaba por encima de él. Así es. El presidente, después del presidente, todo el país estaba bajo su cargo. Y eso permitió que él le llevara alimento a su familia y que no desaparecieran, que no murieran. El propósito de Dios está marcado. Tenemos que abrirnos para tratar de entender el propósito. Pero ¿sabes algo, hermano Luis? Y es que las dificultades también sacan lo mejor de cada uno de nosotros, pero también sacan lo peor. Ahí sí. Entonces tú eres quien decide quién eres en Dios. Entonces, cuando la situación de dificultad venga a tu vida, cuando te oprima, muchas veces vas a ver creyentes que eran los que más alababan a Dios, que eran los que más brincaban en la iglesia. Vas a verlo como maldicen a Dios. Vas a verlo como se descarrían. Vas a verlo como hablan mal del hermano, del líder, del pastor. Porque cuando vino la situación que los oprimió, salió lo que verdaderamente ellos eran. Santo Dios. Y así también hay otros hombres y mujeres que tú lo ves calladito en la iglesia, que tú solamente lo ves orando en la iglesia. Esos son de los que no hacen mucha bulla. Esos son de los que tienen una intimidad con el Padre, pero tienen su proceso, tienen sus situaciones. Lo que pasa es que tú no lo oyes quejándose. Tú no lo oyes dando gritos, diciendo esto y diciendo aquello. Tú lo oyes conectado con el Padre. Entonces, esos son los cuales cuando viene la situación de opresión, bendito entonces Dios. cuando tú crees que esos son ellos los que van a salir corriendo, son ellos los que se levantan como verdaderos gigantes de la fe. Y tú lo ves que no hay brisa que lo tumbe, no hay tempestad que lo tumbe, no hay ciclón que lo tumbe, porque están cimentados en el Padre. Entonces la dificultad siempre va a venir a sacar o lo mejor o lo peor de ti.
Tú decides. Mira, Francis, yo me imagino a la mujer de Job, antes de Dios quitarle todo a Job. Ay, mi amor, Dios sí nos ha bendecido a nosotros. La verdad que estamos bien. La verdad que Dios ha sido bueno. No estoy diciendo que la Biblia lo dice, pero puede ser que haya pasado así. Ay, mi amor, pero de verdad que mira, nosotros tenemos que dar gracias a Dios Así es. por todo lo que tenemos. Job era rico, varón. Y Bastante. después que Dios le quita todo a Job, que Jehová comienza a jalar la soga. Dice ella, maldice a tu Dios y muérete. Ahí Es más, sacó, por tú estar en esa iglesia que estamos así. ahí sacó lo Por peor de tú ella. coger para allá, para esa iglesia, en vez de irte a trabajar, es que estamos como estamos. Fíjate. Ahí el proceso sacó lo peor, porque no hay Exacto. peor frustración que tú haberlo tenido todo y después haberlo perdido. Ese es un magnífico ejemplo que tú has puesto, hermano Luis, porque en ese ejemplo que tú acabas de poner, pusiste que el mismo proceso al mismo nivel, porque él era el padre, ella era la madre, ¿verdad? El mismo proceso hizo que sacara lo mejor de Job, pero el mismo proceso hizo que sacara lo peor de la esposa de Job. Así, ahí se revela, en el proceso se revela quién es quién. Exactamente. En los procesos se sabe quién es quién. Y es lo que el Señor quiere enseñarte. O sea, es lo que el Señor quiere ver lo que hay en ti, porque muy bonito es ponerte un saco y una corbata y brincar y saca la bazuca y hablar en lengua y hacerte el gran predicador. Pero cuando llegas a tu casa eres el demonio. Cuando viene una situación eres el que maldice, eres el que abusa, eres el que maltrata, el que te crees omnipotente en el hogar porque Dios te puso como cabeza. Entonces vemos como las situaciones y los procesos sacan lo mejor y lo peor de cada creyente. Lamentablemente, hay que decirlo, iglesia, hay muchas parejas que no son lo que se ven y debemos orar por ello. Este es un ministerio que habla claro, no esconde las cosas. No decimos solamente lo bonito para que impacte. Hay muchas parejas que están sufriendo. A mí me ha tocado ver casos, no, gracias a Dios, no en esta iglesia, donde la pareja es un calvario lo que está viviendo con un esposo, un líder. Me tocó un caso de una amistad que tuve en un tiempo. Cómo esa muchacha lloraba lágrimas de sangre. Y un ministro que profetizaba que Dios lo usaba con un don terrible, que yo lo conocí, como Dios me puso al lado de él en cierta ocasión para que él, bueno, hiciera algo de lo que Dios sabe hacer en este ambiente cristiano. Y después yo sorprenderme cuando esa mujer llegaba con los ojos morados y llorando, diciendo cómo él la maltrataba y cómo él abusaba de ella. Es triste, pero muchas veces pasa. Por eso está el pastor, está tu líder, y los pastores deben ser lo suficientemente abiertos para escuchar siempre las dos campanas, porque al ser un líder, ese hermano, Dios lo bendiga, al ser un líder, no creían en la mujer. Pero nosotros que veíamos las manchas, los moretones en su cara, sí creíamos en ella. Pero sus líderes no creían que ese hombre, ese ministro, era capaz de hacer lo que ella decía. Por eso debemos orar y entender que el evangelio es algo que te permite a ti como hombre, como mujer, decir quién tú eres. Sacar lo mejor y lo peor de ti, y en eso eres tú que tomas la decisión. Pero hay muchas cosas dentro que se deben sanar. Y si tú sabes los casos de personas que estén pasando por esas aflicciones, mujeres, hombres, hijos que estén pasando por esos niveles de aflicción, de maltrato, de abuso, que no son afines de un creyente, debes reportarlo a los líderes. No importa que no sea tu iglesia, habla con el pastor de esa iglesia, mire, yo soy vecino de tal persona y veo esto, y como cristiano entiendo que debemos interceder. Porque hay mucho pueblo que sufre porque hay maquillaje, hay gente que da una apariencia de piedad cuando no la tiene. Realmente son situaciones de dificultad y aflicciones que debemos afrontar como creyentes con la suficiente madurez para creer que si lo hacemos correctamente, abrazados de la palabra del Señor, vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a llegar a aquel lugar que el Señor nos prometió. Así es, Francis, muy importante eso que tú dices. Retornando con el tema, Francis, dice la Biblia, o mejor dicho, no dice la Biblia, pero la vida es como una escuela. La vida, cada proceso, cada etapa de la vida nos va enseñando algo nuevo. En la escuela nosotros empezamos en básica, terminamos en bachiller, luego vamos a la universidad. Pero en ese proceso nos topamos con maestros, nos van dando exámenes y cada pruebín o prueba o examen, como usted le quiere llamar, que ellos nos da, es para pasar cada vez a un siguiente nivel. Así mismo en la vida, cada proceso, cada prueba que Dios nos da es para nosotros aprender algo nuevo, subir de nivel, porque cuando venga la situación futura, vamos a estar ya
más confiado y saber que Dios, si nos respaldó ayer, Amén. hoy también nos va a respaldar. Porque Amén. muchas veces nosotros decimos, pero ese profesor ya me ha dado 3 exámenes, ya yo conozco lo que viene. Y te viene un compañero y te dice, no, pero no es la misma materia, ¿cómo que tú vas a saber lo que él te va a dar? ¿Y qué es lo que tú le vas a responder? Sí, yo quizá no sepa de qué es esta prueba, pero sé y lo conozco y sé cómo él prueba. Así mismo uno va a decir Amén. de Dios, yo quizá no sé por lo que yo estoy pasando, no sé si de esta voy a salir vivo, no sé si ya aquí se acabó todo, pero yo confío en Dios y sé que si Dios me libró ayer, me va a librar hoy. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, óyeme, si Dios no nos libra, como quiera, no nos vamos a postrar delante de ti. Nosotros sabemos y confiamos en un Dios que nos va a librar, oh rey, Así es. que nos va a librar del horno de fuego. Y en otra ocasión Daniel fue otra vez juzgado por el mismo rey y le dijo, bueno, si Dios me libró ayer, me va a librar hoy también del foso de los leones. Alabado sea Dios. Para ir concluyendo, mi hermano Francis. Sí, vamos a pasar ahora a una pequeña pausa, ya luego veremos con la parte final de este programa. Gloria a Dios, estamos aquí de nuevo en tu programa, La Batalla de Cada Hombre. Gracias te damos una vez más por estar con nosotros. Gracias al Señor Dios Todopoderoso por esta oportunidad. Gracias a nuestra pastora Elizabeth Monción. La bendecimos donde quiera que ella esté y le pedimos al Señor que le esté cubriendo, igual que a todo el ministerio, caminando bajo la columna de fuego. Hermano Luis. Así es, gloria a Dios. Estamos de vuelta, Francis, con este tema que está tremendo. Gloria al Está Señor. tremendo, pero dice la palabra, Francis. Quiero que leamos este versículo. Gloria a Dios. Isaías 41 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré.
te sostendré con mi diestra victoriosa. Algo importante en este pasaje bíblico, Francis, es que dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Lo que le está diciendo a él, lo que le está diciendo Dios a él, dice, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué le está diciendo? Soy yo que te voy a sostener. O sea, si tú conoces si tú conoces ¿cómo se dice? Mi historial, esa es la palabra. Si tú conoces el historial de Jehová, tú sabes que Dios no ha perdido una batalla. Tú sabes que Dios ha librado a Israel una y otra vez. ¿Cuántas veces Dios ha sacado en victoria al pueblo de Israel? Una vez más lo voy a hacer contigo porque yo no fallo, yo no pierdo una batalla. Lo que Dios le está diciendo es, si tú crees que cualquier persona que te está diciendo que crea, que confíe, pues déjame decirte que estás equivocado. Es lo que Dios le está diciendo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, le dijo Dios a Josué. Amén, varón. Es que realmente, es como decíamos anteriormente, escrito está. Si nos, si nos refugiamos en la palabra, vamos a encontrar muchas palabras de fe, de ánimo, de confianza. Por ejemplo, mira que dice el libro de Nahum 1:7. Dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Si Él es protector de los que en Él confían, cuando viene la situación de persecución, porque yo temo más que lo que creo en que Dios me puede librar del problema. Entonces caemos en la desesperanza, caemos en la desconfianza, porque es que olvidamos que ya escrito está. Entonces nosotros podemos entender también que cada proceso nos moldea y nos enseña cosas. Lo difícil es que cuando pasas por las aflicciones, cuando pasas por las dificultades, pasas como que nunca pasaste. Resulta que un problema se te dio hace 7 años, Dios te pasó por la dificultad, por el proceso te dio la victoria, han pasado 7 años y resulta que se repitió un proceso parecido y ahora tú caes. Te dejas caer como que el Dios que lo hizo la primera vez no es capaz de hacerlo ahora. Entonces Dios que conoce tu corazón, permite que muchas veces repitas pruebas, porque aunque tú creas que la pasaste delante del Señor, no la has pasado. Y quedan situaciones en tu vida que Él tiene que terminar de moldear. Por eso es que se ve cíclico que muchas veces situaciones y procesos y pruebas vuelven y se repiten, vuelven y se repiten. Y como que nunca salgo de este encierro, nunca salgo de la situación, nunca salgo de esto y de aquello. Si se me fue la enfermedad me vuelve, si se fue la enfermedad me repite, pero ¿por qué? Hay algo que no has terminado de entregar al Señor. Hay algo que no has terminado de cambiar en tu espíritu. Entonces, si no lo entiendes y no apruebas, si no apruebas no vas a pasar de nivel. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te mantiene en el nivel, te quemas en el nivel hasta que tú has entendido cuál es el verdadero plan de Dios en tu vida y qué capaz es Dios de resolver los problemas de tu vida. Entonces vas a ver cómo las cosas fluyen, como lo que se queda atrás, se queda bien atrás y no vuelve. Porque hay un cambio, hay una madurez y hay ya una disposición tuya como creyente de avanzar hacia donde Dios dijo que tienes que avanzar. Entonces se rompe la desconfianza, se rompe la duda, entonces empiezas a ser un hombre diferente. Y a eso se traduce como ser un hombre maduro en la fe. Así es, Francia, así es. Cuando tú eres maduro en la fe, es porque ya tú has pasado procesos. Y esos procesos te han enseñado quién es Dios en tu vida. Porque cuando tú sabes quién es Dios en tu vida, ya no hay de qué temer. Ya tú estás confiado. Tú dices, bueno, de esta Dios me va a librar. Ya de esta yo voy a salir. O Dios tiene un plan con esto y permanezco en silencio. No cuestionando a Dios. No diciéndole por qué, Señor, tú permites esto. ¿Por qué esta dificultad? Sino sabiendo de que Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida. Y aún después de la muerte, dice la palabra, yo estaré con ustedes. Aún después de la muerte. Amén, Bendito amén, Dios. varón. Fíjate, Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. O sea, ¿qué te está diciendo esto? ¿Cómo es posible? Se supone que cuando hay un conflicto de guerra, cuando ya las dos partes se ponen de acuerdo o una parte supera a la otra, viene un tiempo de paz.
Cuando tú tienes una situación de vida que te confronta contigo mismo o con alguien, y ya esa confrontación es quitada, pues entonces viene la paz. Pero ¿cómo es posible que dentro de la guerra tú tengas paz? Aleluya. La paz que yo les doy no es como la paz del mundo. Mi paz quiere decir que por encima de la depresión, por encima del ser querido que murió, que por encima de las necesidades económicas, que por encima de las precariedades que tú estás pasando, por encima de todo esto, tú estás en paz. Eso es algo que el hombre común no lo puede entender. Esas son cosas que los demonios no pueden entender. Cómo Así este es. hombre no tiene con qué pagar la casa o no tiene con qué comprar la medicina, pero se mantiene en paz. Cómo que este hombre perdió todo lo que tenía, pero se mantiene en paz. Esa es la paz que Dios da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te hace estar firme por encima de las dificultades. Una paz que te permite sobrellevar cualquier situación de vida tuya y aún de otros. Y te mantienes en la posición, te mantienes en la actitud de guerra, te mantienes confiado y creyendo que sí Dios lo va a hacer, no importa la situación, no importa que ya me esté muriendo, no importa que ya me falte el aire, porque ya casi me voy, yo sé que mi Dios lo hará y yo me mantengo en paz, porque si me voy, me muero con Cristo, pero si no me muero, me levanto en guerra, me levanto con una victoria nueva para mi vida. La paz que el Señor da no tiene forma el ser común, el hombre común de entenderla. Así Por es. eso debemos abrazar esa palabra que ya está escrita. Por eso dice que la paz de él sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa el razonamiento humano. En Dios, en esa parte tú no puedes razonar. No hay lógica Así de es. tú ver una gente con 1000 problemas, pero a pesar de eso, tiene paz. Mira lo que le dijo Jesús a los discípulos en Juan 16, versículo 33. Estas cosas le he dicho para que en mí hay en paz. Me gusta más esta versión. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Es decir, en este mundo tendremos, ¿qué? Aflicciones. Lo mismo que hablábamos. Pero anímense, o sea, pero recuerdo, ¿verdad? Que mi Cristo ya venció. Recuerdo que ya Cristo venció. Recuerdo que ya Dios murió por mí. No tengo por qué cargar con este peso. Ya Dios llevó todo mi peso. Ya Dios llevó todas mis cargas. Es decir, si yo descanso en Dios, voy a hallar paz. Bendito Dios. Y esa es mi palabra final, ¿verdad? Para todos los que están ahí. En Dios está la verdadera paz. No como el mundo la da. El mundo no te da una paz que pasajera. Pero a pesar de todas tus dificultades, de todas tus aflicciones, Dios te da paz y te hace estar confiado. Así que Dios te bendiga y mi hermano Francis. Así es, Dios te guarde, ya el tiempo nos ha traicionado, el tiempo ya se ha terminado. Te damos gracias por compartir con nosotros, por ser paciente, por escucharnos. Esperamos de parte del Señor ser de bendición para ti. Esperamos que no muchas palabras, sino una pequeña palabra de la que hemos dicho, que algo de esto que se ha mencionado aquí hoy cale en tu vida, cale en tu espíritu, cale en tu entendimiento, para que puedas reaccionar diferente ante las situaciones de dificultades, que puedas crecer y avanzar en el nombre de Jesús, que sepas que todo está escrito, solamente confía, escudriña las palabras, abraza la palabra, hazlas tuyas las palabras. Órale a Dios y Dios te va a dar siempre, siempre, Dios te va a dar una respuesta. Vamos una vez más a anunciar en las redes sociales, a invitarle a nuestra iglesia y así también que nos despida nuestro hermano Luis. Así es. Estamos en las diferentes redes, en Facebook, en Instagram, en Facebook. En Instagram, para que no me hagan meme ahorita, Francis. Facebook, Instagram y YouTube. Como Ministerio Columna de Fuego. Nos pueden seguir y estar atentos a cada una de nuestras actividades. Hoy comí como espagueti yo. Gloria a Soy Dios, muy aleluya. fino. Aleluya. Están invitados también a nuestro culto que tenemos el día de hoy. Venga a gozarse, venga a recibir palabra de Dios. Una impartición tremenda. Nuestra pastora Elisa de Monción, bendito sea Dios. Así que no te lo pierdas. Si quieres participar en nuestro culto, en nuestra actividad de hoy, puedes venir. Estamos ubicados en la Charle de Gol, número 5, frente a frente a la farmacia GBC. Bendito Dios, en la Charle de Gol Los Trinitarios. Así que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves.